negociación. Los representantes legales darán una breve reseña del estado actual de la negociación con el Estado. Luego, los periodistas que deseen hacer preguntas, pidiendo la palabra en el chat, dando nombre y medio al que representa, se les indicará que en el momento de abrir sus micrófonos y volver a cerrarlos, después de la pregunta y a quién va dirigida. Se ruega mantener cerrados los micrófonos durante todas las alocuciones. Muchas gracias. Comenzamos escuchando a los doctores Marco Molero y Carlos Bermejo. Muy buenos días, y si Carlos me permite una breve introducción, básicamente para posicionar cuál es el estado actual del proceso de negociación, lo que equivale a decir cuál es el estado actual de la causa tras 28 años y meses del acontecimiento que cambiara la relación de la criminología por este tipo de casos en la provincia del Chaco. Decir que estamos transcurriendo un acontecimiento histórico en la calidad institucional de la provincia del Chaco. Esto en función de que el poder ejecutivo de la provincia, en cabeza del gobernador, y el Superior Tribunal de Justicia, hablando por el Poder Judicial de la provincia del Chaco, reconocieron que en el supuesto hubo un caso de denegación de justicia, con lo que técnicamente esto significa, y que era un punto reclamado por la familia para poder continuar avanzando sobre otras circunstancias o puntos de acuerdo en función de los cuales se aventuran unas reformas también en carácter institucional, jurídico para la provincia del Chaco. Pero este reconocimiento era cualidad o condición sine qua non para que se pudiera llegar a una solución amistosa, como lo propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso concreto para con la República Argentina y en la provincia del Chaco. En este caso, una mirada hacia adentro, una mirada introspectiva de la provincia, sea a través del Poder Ejecutivo, o si es la Administración, y el Poder Judicial, por todo el aparato de administración de justicia, y reconocieron este grave defecto, este estado de defecto en el que incurrieron durante todos los años de una investigación, o si se me permite, de una no investigación. Y este salto de calidad se da justamente porque al haber un reconocimiento, que fue la consecuencia de esta mirada hacia adentro, de esta mirada introspectiva, se permite o se nos permite ser optimistas en que el primer paso para crecer es el de reconocer el error, reconocer el defecto. Entonces, el estado actual de situación de la causa es un proceso en función de la cual hay unos núcleos de acuerdos básicos reclamados por la parte por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión se hizo eco de ello e instó al Estado argentino y por medio de la provincia del Chaco, donde sucedieron los tan luctuosos sucesos, para que se arribara a una potencial solución amistosa. De no ser así, el caso seguiría litigando por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se está avanzando y se es muy optimista en que haya un acuerdo, porque el punto clave, el núcleo medular, era el del reconocimiento por parte del Estado a través de estos poderes de justamente el concepto de denegación de justicia. Y con una mirada y un rostro humano, tanto por el titular del Ejecutivo como por quienes integran esta actual conformación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, se pudo obtener este sincero reconocimiento, que es altamente esperanzador. Y finalmente, porque quien puede expresarse con
mayores precisiones y pormenores en relación a lo que fue todo el discurrir de esta causa es Carlos Bermejo. Es decir, finalmente que quiero aclarar que estos puntos que restan acordar hacen a la calidad institucional de la provincia del Chaco. Todos apuntan a construcciones jurídicas normativas, creación de una defensa específica para la víctima, acuerdos para firmar que el Chaco tenga un observatorio en materia de violencias, en protocolos para el mantenimiento de la escena del crimen y levantamiento y conservación del material probatorio, es decir, apuntar hacia una investigación más científica, y todo en el marco de algo que es una verdadera extrañeza en los casos que llegan por particulares a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el de la familia Martínez y Encaje, los deudos de la señora Amanda Encaje, específicamente no reclaman ningún centavo de indemnización por tamaño, por inconmensurable dolor sufrido, en principio por la muerte del ser querido y luego por el destrato institucional que desencajara en el concepto de denegación de justicia, hoy por primera vez y tras 28 años del hecho reconocidos institucionalmente. ¿El doctor Carlos Bermejo quiere agregar algo? Sí, buenos días. Bueno, Marco hizo la introducción técnica y la explicación brillante técnica de dónde estamos hoy. Lo que yo me voy a permitir en unos minutitos es contar cómo llegamos o cómo se llegó o cómo llegaron los familiares a esta instancia y por qué se llegó. Yo veo algunas personas, no sé la edad de las personas, pero quiero hacer un breve relato, síntesis, de qué pasó aquel día de abril del año 92 y cómo se sucedieron algunas cosas que nosotros con el doctor Molero encontramos llamativas, cómo fuimos tratados, etc. En abril del año 92, yo por una casualidad del destino estuve en ese lugar porque yo era estudiante de abogacía y sobre la calle Pellegrini, al 700, había una librería jurídica. Yo me iba a esa librería. Había gente en la calle, había patrulleros, habremos sido unas 50 personas y lo único que escuché, parece que mataron a 2 personas en esta casa porque quisieron robar. Esa fue la versión que yo recibí como estudiante, por llamarlo así, o como un transeúnte ocasional en aquel año 92. Posterior a esto, yo trago amistad y relación con Pablo Martínez, una amistad que dura hasta el día de hoy, con su hermana, con Andrea y con Nicolás, el más chico. En el año 98 se produce una noticia relevante, la cual daba información de que se habían detenido a 3 personas que serían los autores materiales de aquel suceso del año 92. Ante esa situación, me llama Pablo Martínez, me convoca, me dice, pasó esto, ¿qué podemos hacer? Yo lo contacto a Marco, con el que hemos sido compañeros de facultad, con el cual guardo una gran amistad y sobre todo un gran respeto por su calidad intelectual y profesional. En aquel momento, la manera que tenía una víctima o un particular de meterse en un proceso penal era a través de la figura del actor civil. Para no ser aburrido, el actor civil es aquel que podía reclamar un resarcimiento pecuniario ante un hecho penal, con una participación muy acotada, pero muy acotada. Nuestra función estaba limitada únicamente al resarcimiento, no podíamos aportar ninguna prueba o casi teníamos vedada la prueba o la participación en la investigación penal y éramos unos espectadores, por llamarlo así, del resultado de la investigación penal, es decir, cuando el juez determinaba, listo, el imputado es tal, el trabajo nuestro iba a consistir en cuantificar el daño. Pero la idea nuestra no era cuantificar el daño, porque
como ya lo anticipó Marcos, nunca hubo una intención dineraria por parte de los familiares, sino era una manera de estar en el proceso y de conocer el proceso y de poder informar de manera más contundente tal vez a los familiares de Amanda Encaje de las vicisitudes del proceso. Nos presentamos en el expediente con Marcos, fuimos atendidos muy bien por el juez que instruyó la causa, el segundo instructor, por llamarlo así, que fue el doctor Sanasto. Llegamos a hablar personalmente, nos atendió de manera maravillosa, ofreció su total colaboración y, bueno, la primer piedra fue tomar conocimiento de las actuaciones. Yo recuerdo que cuando nos presentamos con el doctor Molero, nos trasladaron al escritorio del prosecretario de ese juzgado, pudimos ver las actuaciones, cuando vimos que en las actuaciones para los 6 años que llevaba el hecho desde que ocurrió hasta que intervenimos nosotros, llevaban aproximadamente unos 7, 8 cuerpos, es decir, para que la gente entienda, casi 2.000 hojas. Pedimos fotocopia y nos autorizan la fotocopia, pero nos ponen una condición. Yo quiero que se ubiquen en el año 98. No podíamos sacar el expediente del juzgado para fotocopiarlo. Es decir, teníamos que ver la manera de llevar una fotocopiadora nosotros al juzgado para extraer fotocopias. Primer escollo lo logramos evadir o esquivar. Andrea Martínez nos consigue una fotocopiadora portátil que fotocopiaba una hoja por minuto, para tener una idea. Imagínense 2.000 hojas. Nos dieron un escritorio en la mesa de entrada del juzgado y todo el que entraba al juzgado nos veía a mí o a Marco fotocopiando el expediente porque, por expresa orden del juez, no quería que el expediente salga al juzgado. Llegamos a la parte de las fotografías. En el expediente estaban adjuntadas fotografías en blanco y negro. Cuando pedimos las fotografías en colores nos dicen que están en caja fuerte del juzgado y que si nos podíamos arreglar, por llamarlo de alguna manera, con las fotos en blanco y negro. Pero bueno, esas fueron las intervenciones o los primeros pasos. Pero quiero contar algo. Cuando el expediente se inicia, ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo se entera la policía, que fue la primera autoridad que interviene? Hasta el día de hoy no está determinado la hora precisa ni la hora aproximada. Se estima que el hecho habría ocurrido cerca del mediodía. Ubiquémonos en la ciudad de Resistencia en el año 92. Si hoy la siesta casi es sagrada, en ese momento era más sagrada la siesta. Todo el mundo trabajaba de 8 a 12 y de 4 a 8, a excepción de la administración pública, que cerraba su trabajo 12:30 por lo general. Había excepciones, obviamente. En este domicilio de la calle Paraguay, de la avenida Paraguay, había sido alquilado por la empresa Supercemento, aparentemente para poner unas oficinas. Había albañiles trabajando en la obra. Llega el primer obrero, el primer albañil, aproximadamente a las 2, 2:15, 2:30 de la tarde, ingresa al domicilio y se encuentra con la escena dantesca que más o menos todos conocerán: 2 personas amaniatadas, fuertemente golpeadas, con muchas manchas de sangre y con claros signos de no estar vivas. Este albañil no realiza ninguna tarea de reanimación ni nada. Ante semejante escena, lo primero que atina es ir a buscar a uno de sus jefes, que según la declaración de este hombre se encontraba jugando al golf. Tomó su bicicleta y pedaleó desde la avenida Paraguay hasta el Golf Club, que hay unas 40 cuadras o 30. Informa, vienen directivos de la empresa Supercemento, toman contacto con la escena, llaman a la policía. Interviene la comisaría octava de Resistencia y se calcula que aproximadamente a las 4, 4:15, 4:20 de la tarde, la policía comienza a labrar el acta preventiva o la prevención, como se llamaba históricamente. En ese momento, por el sistema de turnos judiciales de la provincia, que correspondían por quincenas a los distintos juzgados de instrucción, la investigación por turno cae en manos del doctor Carlos Alvarenga, juez de instrucción número 4 del momento, hoy fallecido. Este señor llega al lugar del hecho, se apersona, había policía, había un montón de gente, y en la misma acta prevencional ese mismo día
el señor manifiesta su inhibición de seguir entendiendo la causa, alegando una causal que estaba contemplada en la ley y que nunca se pudo corroborar ni comprobar cuál era la supuesta amistad de este señor con una de las víctimas. Comienza el mecanismo de la subrogancia penal, pasa el expediente al juez número 5, que era en aquel momento el doctor Sanazo, también fallecido hoy, y este señor arranca con la investigación y fue el juez que más tiempo la instruyó a la causa. ¿Qué le puedo contar de la causa? Como cosas anecdóticas. A los 40 días de ocurrido el hecho, se ordena un allanamiento a la vivienda para realizar pericias. Cuando se llega a la vivienda estaba totalmente pintada, limpiada y no existía ningún rastro posible de nada, 40 días posterior al hecho. La policía que interviene en ese momento en un informe dice que no se pueden levantar huellas por carecer de material idóneo. Según consultas que nosotros hemos hecho de manera personal con algunas personas, nos manifestaron que en el lugar del hecho ese día por lo menos había o hubo 20 personas desfilando o transitando adentro de la vivienda, lo cual imagínense ustedes lo que esto significa. Yo les hablé que nosotros tomamos intervención en el año 98. Cuando se produce la detención de estas 3 personas, existió una declaración policial muy, pero muy detallada de un imputado de apellido Maidana. Este hombre declaró, para que ustedes tengan una noción, más o menos 10 hojas. O sea, dio detalles que, según los expertos, lo puede dar alguien que estuvo en el lugar. No había otra posibilidad de tamaña calidad de detalles. Este señor hace esa declaración en sede policial. Por el sistema imperante penal de la época, si esa declaración no se ratifica en sede judicial, cae, es decir, es letra muerta, es papel tirado. Este señor se abstiene de declarar. El doctor Molero consigue un fallo de la Corte, la cual nos permitía una posibilidad de tener aferrada a la declaración o darle un poco de vida a esta declaración policial, la cual nos podía ayudar a seguir la línea. El juez nos recibe, la toma y evidentemente nunca la aplica. Cuando alguien habla de que la justicia es lenta, yo les puedo asegurar que en algunos casos no. Este señor Maidana, que fue detenido e imputado, perdónenme que corra la vista, pero tengo un machete acá porque hay muchos hechos que no me acuerdo. Este señor, al poco tiempo de haber estuvo detenido un tiempo, es liberado porque al caer su declaración por este tecnicismo, el señor queda en libertad y se produce algo que es maravilloso. La abogada defensora en aquel momento, a las 8:30 de un día X, pide la falta de mérito. La falta de mérito es una situación procesal que implica un empate. No te puedo dejar libre, pero tampoco te puedo condenar. Es una inocencia a medias. Muy bien. Eso se materializa a las 8:30 de la mañana. El mismo día, el juez dicta la falta de mérito y ese mismo día notifica a la fiscal en turno. Un hecho procesal muy importante, muy relevante para la causa. De ahí en más, al tomar conocimiento del expediente, hubo una serie de líneas, de indicios. Había gente que se presentaba de manera anónima, dejaba un sobre en la mesa de entrada, daba una pauta o una pista orientativa, pero la versión más fuerte que circuló dentro del expediente y de las cuales hay constancias en el expediente está vinculado a la obra pública y a la intervención de la empresa Supercemento en la obra pública, de los cuales la señora Encaje y el señor Vivo eran empleados. Conjeturas tenemos, hay y debe haber 1.000.000, pero lo medular, nosotros consideramos que esta persona que declaró en aquel momento tenía
y si no tenía participación, por lo menos sabía mucho, o alguien le contó con muchos detalles. Dio explicaciones hasta de montos, quién pagó, cómo se pagó, dónde se pagó, cuál era la directriz que estas personas tuvieron. A raíz de esto, la causa entra en una meseta, se muere, se plancha, no había acción por parte de la justicia. Nuestra intervención, como ya le dije, era muy acotada. Andrea Martínez decide tomar el camino personal de recurrir a la Corte Interamericana, y ahí se produce otra curiosidad en todo este devenir. Cuando la causa es recibida o admitida y el Estado provincial es notificado de la pretensión, de manera meteórica se dicta la prescripción de la causa, coincidentemente casi con las fechas en que el Estado provincial se notifica de esta pretensión, y la causa se archiva sin más trámites y se transforma hoy en un abultado y detallado expediente sin ninguna solución o sin ninguna, por lo menos, identificación concreta de presuntos responsables. Estas cuestiones más otras cuestiones que nosotros fuimos detallando con el doctor Molero fueron los elementos que hoy hacen que la Corte Interamericana ponga el ojo sobre esta causa y, digamos, conmine a las partes a buscar una solución amistosa como paso previo a una eventual sentencia de la Corte de Resolución. Estamos en esta etapa previa, es decir, estamos en la etapa de la negociación mutua o el acuerdo mutuo en un grado de avance superlativo, como lo dijo Marcos Molero, con un expreso reconocimiento del gobernador y del Poder Judicial de turno o con los funcionarios actuales. Eso era mi aporte y estoy abierto a cualquier otra pregunta que se quiera hacer. Muchas gracias. Me gustaría, si alguno de los